Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En esta ocasión vamos a trabajar sobre derivadas direccionales, que es el último tema que se trabaja en la unidad 3 y que comienza en la página 64 del apunte correspondiente. Voy a presentar un ejercicio de aplicación que aparece en el apunte, pero antes quiero trabajar sobre una idea más intuitiva y geométrica del concepto de derivada direccional, trabajando sobre conceptos previos. Entonces, déjenme recordarles que estamos trabajando con funciones escalares de varias variables, es decir, funciones que toman valores numéricos y que dependen de más de una variable independiente. Eventualmente, en ese caso, podemos calcular las derivadas parciales de f respecto de las distintas variables. En el caso de que la función sea una función de dos variables, por ejemplo, y que sea diferenciable, cuya definición aparece en la página 61 del apunte, entonces podemos asegurar que existen las derivadas parciales de f respecto de x y respecto de y. Estas definiciones son una extensión natural de lo que se aprendió en Matemática 1, es decir, las definiciones de derivadas parciales se basan en tomar los límites de los cocientes incrementales de Newton que aprendimos para funciones de una variable. En el caso de una derivada parcial de f respecto de x o de la primera variable, en un punto tomamos el cociente incremental fijando la variable y moviéndonos en el eje x para tomar el incremento correspondiente y el límite. Si este límite existe, entonces existe la derivada parcial respecto de x en el dicho punto. Análogamente, la derivada parcial de f respecto de y en un punto consiste en tomar el límite del cociente incremental de la función cuando nos movemos a lo largo de la dirección y. Ustedes pueden pausar el video para estudiar rigurosamente esta definición. El procedimiento geométrico, la interpretación geométrica de estas derivadas consiste en lo siguiente. Para el caso de la derivada parcial de f respecto de x, intersecamos el plano dado por la ecuación y igual a y0, que es paralelo al eje x, con la superficie determinada por la función f de xy. Si nos paramos en un punto de x0 y 0 y evaluamos la función en este punto, dicho punto de la superficie tendrá una recta tangente a lo largo de la curva intersección entre la superficie y el plano. La pendiente de dicha recta tangente en dicho punto será la derivada parcial de f respecto de x en ese punto, evaluada en ese punto de x0 y 0. De la misma forma, para la derivada parcial de f respecto de x, intersecamos el plano x igual a x0, paralelo al eje y, con la superficie determinada por la función, obtenemos una curva intersección, y en el punto de interés x0 y 0 y f de x0 y 0, trazamos la recta tangente, cuya pendiente será la derivada parcial de f respecto de y en dicho punto. A esta altura ya nos podemos preguntar qué pasa si en vez de tomar un cociente incremental moviéndonos a lo largo del eje x o a lo largo del eje y, nos movemos en una dirección arbitraria para formar un cociente incremental de la misma forma, y entonces ya ahí estamos introduciéndonos en el concepto de derivada direccional. Antes de pasar a estudiar la definición rigurosa, veamos geométricamente cómo lo podemos interpretar al procedimiento. Entonces, acá tenemos una superficie arbitraria dada por esta función de xy, una función de dos variables, y nos paramos en un punto de x0 y 0, ¿sí? Que se corresponde con este punto de la superficie, es decir, z de x0 y 0 es este punto de la superficie. Si nos movemos a lo largo de la dirección x y tomamos el cociente incremental, ¿sí? Entonces estaremos calculando la pendiente de la recta tangente a dicha curva. ¿Sí? Lo mismo si nos movemos a lo largo del eje y, es decir, nos paramos en x0 y 0, nos movemos a lo largo del eje y,
y calculamos el cociente incremental que va a determinar la pendiente de esta recta tangente a la curva dada por la intersección entre el plano y la superficie. Ahora, si nos movemos en una dirección arbitraria, es decir, nos paramos en x0 y obtenemos la curva de intersección, entonces, esta dirección representada por el vector u nos va a dar la definición de derivada direccional que va a estar asociada de alguna forma al cambio de la función en dicha dirección. Volvamos a la definición entonces. Si tenemos la dirección u dada por u1 y u2, ¿sí? Vamos a armar el cociente incremental de esta forma. Ustedes pueden detener el video para leer bien la definición. Pero lo que quiero mostrarles es que esta derivada direccional definida mediante este procedimiento involucra movernos en la dirección u dada por estas componentes. Es decir, tomamos un incremento multiplicando el vector u por un h que es un infinitésimo. De esta forma, evaluamos el incremento de la función, ¿sí? Es decir, la diferencia, moviéndonos a lo largo de esa dirección u que estaba representada en el gráfico anterior por el vector esta flecha, en el plano de xy. Es decir, que si existe este límite, entonces existe la derivada direccional en esa dirección. Ahora bien, se puede demostrar que esta definición va a depender, es decir, el valor numérico que tome este límite, va a depender de la magnitud de u. Por lo tanto, para que no haya ambigüedad, se debe elegir por convención un vector unitario, es decir, un vector en esa dirección, pero el correspondiente versor unitario. De esta forma, la derivada direccional va a depender solamente de la orientación y no de la magnitud del vector que estamos eligiendo. En dicho caso, volvamos al gráfico, entonces la derivada direccional va a coincidir con la pendiente de la recta tangente obtenida por la intersección del plano E que se ubica paralelo a esta dirección con la superficie. Y será a esta altura fácil evidenciar que entonces las derivadas parciales no son más que un caso particular de las derivadas direccionales en las direcciones canónicas 0, 1 y 1, 0, que son direcciones determinadas por los vectores unitarios 1, 0 y 0, 1. En la definición del cociente incremental que define la derivada direccional, esto equivale a poner u igual a 1, 0 y 0, 1 y obtenemos los cocientes incrementales que definían las derivadas parciales respecto de x y respecto de y. Cuando la función es diferenciable, este límite se puede mostrar y está desarrollado en el apunte, se puede calcular de la siguiente forma. Es decir, la derivada direccional en un punto AB, ¿sí? En el plano AB, se va a poder calcular como el gradiente de la función en AB, producto escalar con el vector que define la dirección en la que me quiero mover. Acá es muy evidente que si miramos la definición de producto escalar como el módulo de un vector por el módulo de vector por el coseno del ángulo, si no tomamos un vector unitario, esta derivada va a depender del módulo del vector y no solamente de la orientación. Por lo tanto, por convención, tomamos un vector unitario y de esa forma la derivada direccional va a ser la tasa de cambio de la función por unidad de cambio en la dirección u. Veamos un ejemplo. El ejemplo 43, el ejercicio 43 del apunte, en el que tenemos una distribución de temperaturas, esta es nuestra función, donde x e y representan las distancias en kilómetros, las posiciones en kilómetros desde el origen, y t la temperatura. Nos paramos en un punto del plano, a 1 kilómetro y a 1 kilómetro de x y de y respectivamente, del origen, y queremos saber en qué dirección tenemos que caminar en dicho plano para que la temperatura
cambia a una tasa de 1 grado centígrado sobre kilómetro. ¿Cómo procedemos? Bueno, como una función es una función diferenciable, podemos calcular la derivada direccional de la función como el gradiente producto escalar con la dirección que queremos averiguar. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la tasa de cambio que va a representar nuestra derivada direccional. Esto representa un número, ¿sí? Con estas unidades. Podemos calcular el gradiente en el punto 1, 1, y por lo tanto nuestra incógnita van a ser las componentes del vector u que va a representar esa dirección. Entonces, podemos calcular las derivadas parciales de esta función fácilmente, derivada parcial de t respecto de x, la derivada de t respecto de y evaluarlas en el punto 1, 1 para obtener el gradiente de dicha función, que será menos 1, 5, es decir, reemplazamos 1 y 1 en x, y obtenemos el vector gradiente. Hacemos el producto escalar del vector gradiente con el vector dirección, que es nuestra incógnita, y obtenemos así la derivada direccional de la temperatura en el punto 1, 1, que será de 1 grado centígrado sobre kilómetro. Así tenemos nuestra primera ecuación, pero esta ecuación no es unívoca porque nos falta la condición de que el vector sea un vector unitario. Entonces tenemos esta ecuación, y por el otro lado la restricción de que u1 al cuadrado más u2 al cuadrado sea igual a 1. De esta forma, combinando estas ecuaciones, reemplazando una de estas en la segunda, obtenemos una cuadrática, ¿sí? En este caso despejé para u2, que nos da dos soluciones posibles. Si u2 vale 0, volvemos a las ecuaciones, y vemos que u1 entonces tiene que valer menos 1, pero si u2 vale 5/13, que es la otra solución, entonces u1 vale 12/13. Recopilamos y obtenemos entonces, presentamos las dos soluciones, es decir, que u puede ser la dirección menos 1, 0, o u igual a 12/13, 5/13. Una aclaración es que en estas ecuaciones omitimos las unidades por facilidad. Bien, vamos a representar la solución geométricamente, gráficamente. Tenemos la superficie que representa nuestro mapa de temperatura, es decir, nuestra superficie, ¿sí? Distribución de temperaturas en función de x, y. El eje z representa la temperatura. Y nos paramos en el punto 1, 1. Entonces nos tenemos que mover en la dirección menos 1, 0, es decir, en la dirección eje negativa, para que la temperatura varíe a esa tasa de cambio, es decir, a 1 grado centígrado sobre kilómetro. De esta forma, de la misma forma, si nos movemos en la dirección dada por este vector, 12/13, 5/12, a partir del punto 1, 1, la función variará a lo largo de esta curva a esa tasa de cambio. Finalmente, algunas consideraciones importantes para cerrar el tema. La derivada direccional representa la tasa de cambio de la función en la dirección dada. Si la función es diferenciable en un punto del plano, por ejemplo, si es una función de dos variables, entonces existen todas las derivadas direccionales en R0. En la dirección U, en una dirección dada, en ese caso se podrá calcular como el gradiente de la función en dicho punto, producto escalar con la dirección, con el vector dirección, que, para que no haya ambigüedad, tendrá que ser elegido unitario, y en ese caso va a representar la variación por unidad de cambio en esa dirección, y coincidirá con la pendiente de la recta tangente a una curva que sea paralela a esa dirección, es una curva de la superficie que está determinada por la función. Finalmente, cuando la función no es diferenciable, para saber si existe la derivada direccional, debemos calcularla por definición, es decir, haciendo el límite del cociente incremental definido anteriormente. Bueno, espero que les haya servido y siempre disponible para consultas. Hasta la próxima.